todos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy jueves 18 de mayo del 2023 vamos a dar la vuelta por los exteriores y accederemos al interior, así que venga, dentro vídeo. Parece que en la Castellana están colocando más lamas en la visera. Nada, respecto al partido de ayer, fueron superiores. El City es claro y merecedor de pasar a la final. Nos dieron un buen baño y no nos metieron más porque estaba Courtois, que si no nos llevamos una goleada parecida a la que se llevó el Barça contra el Bayern de Múnich. El Madrid no se presentó apenas, no hizo absolutamente nada, así que bueno, hay que valorar llegar a unas semifinales de Champions. Nos hemos quedado a dos partidos de ganar otra Champions y es lo que hay, no se puede ganar siempre. Nos hemos tirado muchísimos años para ganar la séptima y la décima, así que hay que valorar esto también. El City tenía un equipazo y bueno, nosotros por H o por B no supimos competirle, así que toca levantarse y pensar en la próxima temporada. Lo único positivo que podemos sacar de la eliminación de la Champions, por decir algo, y ser positivos, es que al estar eliminados no se van a poner pantallas. El 4 de junio termina la temporada y comenzará el último baile de las obras, así que la fase definitiva es lo único positivo que podemos sacar. Ahí están trabajando en la viga museo. Vemos también una plataforma elevadora. Están en la parte superior, en la zona de la viga corona, perdón, en la zona de la pasarela 360, y también trabajando en toda esta parte de aquí con esa plataforma elevadora que hemos visto. Y mirad todas las lamas que han colocado ya. Vamos a cruzar, nos vamos a alejar para verlas bien y ahora retomamos este punto. Mirad cómo se ven ya desde aquí y lo dicho, en cuanto se ponga el semáforo en verde cruzamos y lo vemos. Mirad cómo se ven desde aquí las viseras de la Torre B, de la esquina de la Torre B también tienen ahí un baño, y cómo va avanzando toda esta zona, que cuando estamos muy cerca del estadio no se aprecia bien. Mirad desde aquí qué bien se ve y se puede apreciar todas las viseras que han todas las lamas que han colocado en las viseras del lateral oeste, en esta fachada principal. Y bueno, aquí vemos la grúa torre, que lo mismo es que ha subido en esa esquina de la Torre C alguna visera, porque tiene una pieza ahí enganchada. También vemos una grúa de Aguilar, pero esto la verdad es que cada vez va mucho más avanzado. Están avanzando a pasos agigantados y en cuanto acabe la temporada esto va a ser bestial. Aprovecho para deciros que, como estáis viendo, no han comenzado a colocar las pestañas en toda la esquina B, en toda la esquina de la Torre B. Eso sí, ya han colocado todas las viseras. Si os fijáis, esto imagino que colocarán algo después para unirla totalmente las dos zonas. Y de momento así se ve desde Plaza de Lima cómo está quedando el estadio. ¿Qué os parece? Mirad por dónde van caminando. Dentro de poco todos nosotros podremos caminar también por ahí. Mirad, también deciros que desde aquí, aprovecho ya que estoy en esta zona, se ve claramente el espacio que quedará entre lo que son las viseras y las lamas. El espacio que habrá entre el mirador creo que es bastante, se asemeja muchísimo a los renders, y este es el espacio que quedará. ¿Qué os parece a vosotros? Dejádmelo ahí abajo en los comentarios. Y ahora sí que sí, vamos donde nos hemos quedado con la vuelta. Retomamos la vuelta ya más cerca de lo que es el estadio y vemos un montón de estanterías de lamas que tienen aquí para poder colocar
Recordar que el próximo partido en el Santiago Bernabéu quedan 2 y el próximo será dentro justo de una semana a las 10 de la noche contra el Rayo Vallecano. Por cierto, mirad por dónde van ya las lamas, la Torre C, y también cómo avanza el recubrimiento final. Han colocado algunas lamas más, no muchas más. Ayer no pude venir y tampoco es que hayan avanzado una barbaridad, pero algo se nota, sobre todo en las lamas inferiores. Van a seguir colocando más lamas en la visera y me voy a cambiar para que podáis ver cómo avanzan con ese recubrimiento en la viga museo, que desde aquí nos tapan los árboles y no se aprecia bien. Más contenedores, también avanzan con los andamios para poner ese recubrimiento en la parte inferior. Y mirad qué bien se ve cómo avanzan con los paneles sándwich, con las guías y con el recubrimiento final que aún tiene los adhesivos. Desde aquí se aprecia genial cómo van colocando las piezas, y al igual que están avanzando en la zona exterior de lo que será el nuevo museo, también están avanzando en el interior, que nosotros solo vemos los avances de fuera, pero en el interior me consta que también están avanzando y veremos cuándo se inaugura el nuevo museo. Hubiera estado chulo que se hubiese inaugurado con una Champions más, pero no va a poder ser. Más imágenes del lateral oeste, ya casi van a llegar a las pruebas que pusieron inicialmente con los paneles sándwich. Por aquí avanzan con los andamios, llevan por esta zona y mirad la galería interior que utilizaban para meter material. Han dejado un espacio súper chiquitito porque lo demás ha sido tapado con un muro. Eso sí, el montacargas sigue funcionando y a ver si podemos ver algo del nuevo museo. Nada, no se ve absolutamente nada, están ahí trabajando. Una pena que no podamos cotillear cómo va a ser. Y mirad ya cómo brillan, ¿eh? Qué brillo tiene, más especial estas viseras. Mirad qué degradado. Será por la luz, pero mola, ¿eh? Viseras no, lamas, que siempre me estoy confundiendo. Y en estas guías inferiores cerca de la Torre B también vemos avances bastante notables. Más imágenes de este lateral oeste, de la fachada principal del estadio, cómo está quedando. Y lo que os comentaba antes, así avanzan con el recubrimiento de esta Torre C, las lamas inferiores que han puesto, al igual que hicieron en su día en la Torre B. Eso sí, aquí falta esta zona por colocar el nexo y han puesto bastantes lamas que ahora veremos. Nos falta por asomarnos para ver el material que tienen y ya pasaremos al fondo norte. Caminaremos por Rafael Salgado. Han traído más cajas, más lonas, aunque la verdad, en comparación a cómo estamos acostumbrados de ver esta zona, está bastante despejada en esta ocasión. Aunque sigue habiendo bastante material, pero menos que en otras ocasiones. Ahí tenéis lonas y poquito más. Esquina de la Torre C de Campeones. Dejamos a un lado al lateral oeste, pero antes os muestro cómo suben más lamas para la visera. Y ahora sí que sí, nos vamos a centrar primero en esta esquina. Lo que os decía, han subido otra visera más. Ya tenemos todas estas colocadas. Les faltaría todo este tramo para unir con el lateral oeste, pero esta visera la han debido de subir esta mañana. Aún sigue enganchada con la grúa
y pasamos también a ver todas las lamas que han puesto en la parte inferior. Tenemos 2 sectores completos. Esta es la separación que tienen entre ellas, es un poco menos que las que hay en la torre B, pero también tienen bastante separación, y ahora avanzan por este sector, por el de la esquina, el último. Se han dejado, igual que hicieron en la torre B, los de los conductos sin colocar, y también esta parte, porque ya sabéis que aún no han colocado ese nexo. De momento llevan estas lamas en este sector, zona de los conductos de ventilación, y vamos a continuar. Más material para el recubrimiento final de la viga museo. Tienen piezas blancas para formar más tramos de visera en esta zona acopiados. Tienen ahí abajo más lamas para poder seguir colocándolas. Aquí faltan 4 filas en este sector que están colocando, así que serán más o menos las lamas que tengan ahí. La zona del ascensor con la taquilla de incidencias, que le quedan 2 partidos contados a esta taquilla, y mirad cómo han avanzado con el tema de las puertas. Esta es la puerta 27, ya han retirado los adhesivos. El espacio que queda es para poner las pantallas LED. Así a simple vista no me dice mucho, no es que diga, oh Dios mío, qué maravilla. No sé qué deciros, tendría que verlo más cuando hayan colocado más puertas, porque con esta sola tampoco nos podemos hacer a una idea, pero ahora mismo no es que sea una cosa que diga, Dios mío, qué locura. Ahí continúan con el resto de las estructuras de las puertas. Dejadme ahí abajo en los comentarios qué os parece a vosotros. Es que mirad qué diferencia de la puerta antigua a la nueva, La puerta antigua es la puerta 25 y la nueva es lo que está a su izquierda. Así que nada, dejádmelo ahí abajo y lo vamos viendo y lo vamos comentando. Más parte de la estructura, como os digo, que van avanzando en las puertas, y lo que no sé es por qué no colocan las lamas en las viseras de este fondo, que llevan ahí puestos los nexos un montón de tiempo. No creo que falte mucho para que las pongan. Y por cierto, en el anterior vídeo veíamos que habían subido la plataforma de unión de la pasarela 360, luego la bajaron, luego parecía que la volvían a subir, y ya definitivamente está totalmente fijada ahí en esa esquina. Así que si no han subido ningún tramo más, faltan 2 por colocar. Vamos a seguir avanzando por Rafael Salgado para ver todo el fondo norte. Mirad cómo se ven desde aquí las lamas, con esa separación que tienen, y las que están colocando. Más imágenes de las puertas. Mirad, así son. Lo dicho, os leo en comentarios. Por aquí hay muchísimo movimiento, muchísima gente trabajando. Más imágenes de las lamas de la esquina de la torre C. Por aquí continúan los trabajos en las estructuras de las puertas. Así avanzan, están trabajando en varias a la vez. Y por otro lado tenemos el montaje de la otra plataforma, de la plataforma de unión de la pasarela 360 de la esquina de la torre D 14ª. Aquí están trabajando. La verdad es que han avanzado bastante en comparación con el último día, que apenas teníamos algunas piezas. Ahora repasaremos también que ya han terminado algunos muros de esta zona, a ver si los podéis ver bien. Ahí la otra taquilla de incidencias, y aquí ha aparecido la bomba de hormigonado, que ahora veremos qué parte está hormigonando. Más imágenes del fondo norte, y antes de continuar os enseño que tienen aquí unas piezas abajo. ¿Veis? Aquí tienen más piezas, incluso triangulitos.
como los que hay en las Cerchas. De momento la bomba de hormigonado no está apuntando a ningún sitio, es decir, no está funcionando, veis que está ahí, pero sin funcionar, sin hormigonar ninguna zona. Ahora parece que se mueve, pero mientras aprovechamos para ver toda esta parte ya totalmente enfoscada. Todos estos muros que faltaban ya han terminado de enfoscarlos y ya cambia totalmente su aspecto. Por otro lado, aquí ya han cerrado el muro de la puerta 41, aquí sí que han dejado una abertura, igual que en el nivel superior, y también continúan trabajando en los diferentes niveles del ascensor, de este ascensor que lo están remodelando, así que continúan también estos trabajos. Por otro lado, aquí es donde van a subir la plataforma que hemos visto que estaban montando, a ver cuándo la tienen lista. Imagino que será antes del partido del Rayo, que es el próximo jueves, es decir, queda una semana para poder seguir avanzando. Terminamos con el fondo norte y pasamos a ver el lateral este. Esquina del lateral este, esquina de la torre de 14ª, y caminaremos ya por Padre Damián. Estamos viendo el fondo norte, estamos viendo ya el lateral este, entrada al Tour Bernabéu, y a ver qué nos encontramos hoy en esta zona, porque lo mismo ya han tapado todo con las lamas. De momento se van a llevar 2 casetas. Imagino que esto de aquí también dentro de poco abandonará la obra, que lo quitarán. Mirad esta imagen, qué tremenda. Torreón Norte visto, sin cambios, y vamos ya a ver la parte central del nuevo edificio. Vamos a ver si han puesto más lamas, si han retirado adhesivos o qué está pasando. Lo dicho, se van a llevar estas 2 casetas. Aquí han traído más material. ¿Esto qué es? Mirad esto. A ver dónde lo colocan, porque desde lejos parecen lamas, pero no, son así como lo que os acabo de enseñar con el zoom. Los andamios colocados, las casetas creo que estaban por aquí, porque mirad qué hueco han dejado. Faltan todavía estos adhesivos por retirar. Este agujero ahí todavía no lo han completado con lamas, y faltan todavía, como estáis viendo, muchísimos adhesivos por retirar de las lamas, pero están trabajando en la otra zona. Mirad qué espectáculo, la forma que hace es increíble. Están quitando de aquí adhesivos y ya dejan ver cómo brillan las lamas. Han terminado toda esta parte, o sea que realmente solo queda por completar de todo el lateral este sector al completo y el otro cachito que veis en esa zona, pero por lo demás todo está tapado al completo y esto está quedando impresionante. Es mi fachada favorita de momento y vamos, yo creo que lo va a seguir siendo. La verdad es que el lateral este ha cambiado muchísimo y ha cambiado para mejor. El resto de zonas no sé si podemos decir lo mismo, porque a mí sinceramente el lateral oeste, el que teníamos antes, me flipaba, me encantaba, me gustaba muchísimo. De momento el que está ahora no supera al antiguo, pero tenemos que esperar a ver el resultado definitivo para poder comparar definitivamente. Bueno, parece que no han terminado con los paneles sándwich, pero apenas podemos ver ya algo desde aquí porque nos han tapado todo. Eso sí, parece que nos van a despejar un poco la zona retirando estas casetas que se van con el tráiler de Aguilar. Efectivamente no han terminado de colocar los paneles sándwich. Lo que llevo días pensando es ¿por qué los jugadores no meten sus coches dentro en lo que es el parking del nuevo Bernabéu y los tienen que dejar en otro parking externo?
porque el autobús sí que entra. Si alguien lo sabe, porfa que me lo deje abajo en los comentarios. Por cierto, parece que están poniendo más lamas en esta parte inferior del Torreón Sur. Miramos también en lo que están haciendo en la zona de las viseras. Aún no hay lamas. Torreón Sur con la torre A de afición al completo, y ahí vemos cómo están retirando los adhesivos de protección de las lamas. Veremos mañana cuando lleguemos cuántos plásticos han retirado, y nos acercamos para observar lo que están haciendo con las lamas, que yo creo que han colocado algunas más. Mirad qué de movimiento tenemos en esta zona. Ahí están con las lamas, con esta plataforma elevadora. No sé si lo podéis ver bien. De momento me parece que quedan un poco extrañas, ¿a que sí? Pero bueno. Y donde más avanzan estos días es en esta parte de aquí, que estáis viendo que está llenísima de andamios. Oye, han mojado la rampa, de hecho están echando agua. Tienen ahí como un aspersor. Más imágenes de este increíble lateral este, y ya vamos a pasar dentro de poco a ver el fondo sur. Mirad las lamas. Ahora se han desplazado a esta parte de aquí. Más lamas para la cubierta. Últimas imágenes de este lateral este para que podáis ver cómo se ven las lamas inferiores, todas las que han colocado, que la verdad que han avanzado bastante, ¿eh? De momento así quedan, y por ahí mueven más, así que van a seguir colocando más lamas en toda esta zona. Dejamos a un lado el lateral este y pasamos a ver el fondo sur. Esquina de la torre A de afición, dejamos a un lado este espectacular lateral este, y mirad cómo se ven desde aquí las lamas, y tienen un montón de palets para esa segunda capa de la cubierta. Vamos a ver si encontramos una buena posición que nos deje ver bien las lamas. Creo que esta será de las mejores. Lo malo es que nos tapa la excavadora. Bueno, ahí veis cómo están subiendo lamas, y las que... ahí la tenéis. Ya desde aquí apenas se ve. Esquina de la torre A, caminamos por Concha Espina para ver el fondo sur. Aquí ya sabéis también que tienen que colocar esa plataforma de unión de la pasarela 360. Ya solo quedan de poner la de la torre A y la de la torre D. Por otra parte, por esta zona tienen que terminar de enfoscar todos los muros y terminar los muros que tienen a medias. Y por otro lado, en la torre A aún falta que demuelan el último nivel para igualarlo al resto de las torres, y tienen que poner las barandillas como hicieron con la torre D. Ahora no se aprecia bien porque está tapado todo con la lona, pero tienen que hacer esas actuaciones. Continúan trabajando en el nuevo ascensor, ahí lo estáis viendo, tienen que terminar de poner los muros. También continúan los trabajos en la remodelación de los antiguos ascensores en los diferentes niveles. Esto avanza así, y seguimos. Mirad cómo bajan todos los trabajadores porque se van a comer, son casi ya las 2 de la tarde. Otro muro enfoscado en esa zona de la tienda, y a ver qué avances nos encontramos en toda esta esquina de la torre, del fondo sur de la torre B, porque ya sabéis que esta parte avanza más lenta. En cuanto a la estructura de las puertas, apenas pueden trabajar porque está aquí
la tienda del Real Madrid abierta. En algún momento la tendrán que cambiar de sitio o cerrar para poder trabajar en esta zona. Veremos cuándo se produce todo eso. Más muros enfoscados. Está aquí, creo que esto es una bomba de hormigonado de Transgruma. Otro muro enfoscado. Las lamas, que es verdad que no han vuelto a colocar más. A ver si nos podemos asomar, porque parece que hay bastante material en toda esta zona. Si recordáis, en anteriores vídeos veíamos que abajo tenían más conductos de ventilación para seguir colocándolos, y es lo que están haciendo ahora mismo. Esto lo llevamos viendo ya bastantes días. Estanterías de lamas desmontadas y vacías, material para andamios, más tuberías, camión grúa de Aguilar. Ahí están con los conductos de ventilación, tienen más material. ¿Esto qué es? Más plataformas elevadoras. Y ahí está lo de Transgruma, que no sé yo si es una bomba, no, es como una plataforma elevadora de este tamaño. Así que esto es lo que tienen aquí en la esquina de la Torre B. Con esto y un bizcocho terminamos la vuelta por los exteriores, y ahora pasaremos a ver el interior del estadio. Os espero dentro. Ya estamos en el interior. Recuerda que puedes darle al me gusta, suscribirte, activar las notificaciones, y si quieres apoyar más al canal, hacerte miembro premium si todavía no lo has hecho. Estamos viendo ya el terreno de juego, el césped. Mirad dónde le da el sol ahora mismo, a las 2 de la tarde. Aquí siguen colocadas las alfombras de publicidad, y han puesto estas maderas, imagino que para no dañar el césped artificial cuando tengan que pasar material. Ahí están las sillas de los trabajadores de Prosegur, y si os fijáis donde más maderas hay es en esa zona de ahí. El césped no parece que esté mal, desde aquí parece que está bastante bien, que está aguantando bastante bien, tiene buen color. Y mirad dónde han puesto las lámparas. En esta ocasión están puestas en el fondo sur, pero lo que os digo, en otras veces no las han encendido, están ahí pero sin encender. Comenzaremos como siempre viendo el fondo norte. Ahora mismo tienen ahí colocado un andamio. Si veis poco movimiento es que es la hora de comer, y están evidentemente comiendo. Están ahí avanzando con los soportes para ese anillo LED del primer anfiteatro. Ya vimos en el anterior vídeo que estaban colocándolos en esta esquina, y ahora ya la han tapado con las lonas porque avanzan por esta parte, así que en ese aspecto van bastante rápido. Lo que veis al fondo, donde la parte de la tribuna son vallas, no son muros ni pladur ni nada, han colocado vallas porque están trabajando en el interior. Por aquí se siguen viendo bastantes toy, y lo que sí que es un muro es esto de esta parte de la esquina. Mirad incluso que hay una puerta. Esto ya sí que es un muro, aún sin enfoscar, pero muro. Vamos a seguir viendo zonas de este fondo norte. Hay algunos trabajadores descansando, y si subimos la mirada al primer anfiteatro nos encontramos lo que otros días: asientos protegidos del primer anfiteatro en esta esquina del lateral oeste con el fondo norte. Están trabajando tanto en el interior como en la zona de arriba, que están cambiando las vallas antiguas por las mamparas, y de momento toda esta zona avanza así. Apenas se ven cambios porque está todo bastante tapado. Sí que es cierto que se ven algunos muros donde será la zona de los palcos VIP del primer anfiteatro, pero poquito más. Seguimos subiendo, segundo anfiteatro, tercero y cuarto, sin novedades. Lo mismo que veíamos en anteriores ocasiones, que han retirado
algunos trocitos de valla del último nivel y poco más, la verdad. Ahí siguen las columnas puestas. Donde sí que han avanzado, ya habéis visto en el exterior, es en la colocación de las viseras. Desde el interior se ve y se aprecia así. Ya esto va teniendo otro aspecto, otro color. Eso sí, todavía no han comenzado a colocar las lonas en esta esquina del fondo norte con lateral oeste, ni tampoco en lo que es el fondo norte, que sigue exactamente igual, sin colocar esas lonas. Pasamos al lateral oeste. No han terminado ese recubrimiento final de la parte de arriba. Las cerchas con la malla de protección, estas cerchas del fondo norte. Las del fondo sur no se ve ni se aprecia nada. Bajamos la mirada. Siguen, por cierto, las 12 cerchas en la misma posición y en grupos de 6 juntas totalmente. Y bajamos la mirada a la zona del Sky Bar. Mirad cómo avanza la estructura. Por cierto, ya han terminado, parece, de colocar las lonas en la parte que veíamos el otro día, en esa zona. Continúan trabajando en toda la estructura de este Sky Bar. Y a ver si vemos las lamas, que no me sale la palabra, que están colocando en todas las viseras del lateral oeste. Por aquí no se aprecia, pero ya desde aquí sí que se ven, sí que asoman por ese sector las lamas del lateral oeste. Así avanzan, por cierto. Ahí está el cuarto anfiteatro. Mirad el tercer anfiteatro, a ver en qué queda toda esta zona, que se cargaron las escaleras, los palcos triangulares, y a ver cómo hacen con esta zona y en qué queda. Bajamos la mirada. El primer anfiteatro protegido con esas lonas que ya estamos acostumbrados a ver. Los palcos parece que avanzan bastante bien, los del segundo anfiteatro. El otro día no estaban prácticamente ninguno abierto. Y lo que hemos visto antes, los trabajos en esta esquina, ahí están las vallas, incluso vemos algunas tuberías aquí que pone. No sé, no lo distingo, algunas tuberías ahí para poner también las mamparas, las nuevas. Y en cuanto a la zona de tribuna, seguimos viendo los toy en esa parte interior. Seguimos viendo imágenes del césped, que la verdad es que presenta buen aspecto, y ya pasamos a lo que es el fondo sur. Este córner del lateral oeste con el fondo sur, está ahí la bomba de hormigonado. Aún no han colocado ningún asiento, ninguna silla. Aquí han puesto como un encofrado, si os fijáis, un encofrado bastante chiquitito, bomba de hormigonado, y ya han terminado de hormigonar esta zona, que en el anterior vídeo veíamos cómo comenzaban a hormigonar. Pues ya está totalmente hormigonado. Han dejado ahí un espacio para poder acceder al hipogeo, y esto de momento no han comenzado a trabajar en lo que es la grada baja del fondo sur. Eso sí, aquí han hecho como una abertura, han demolido ese trozo de hormigón. Recordad que debajo de esto está lo que es la grada antigua, que no la retiraron, simplemente echaron tierra por encima. Y por aquí vemos también algunas piezas que, a ver dónde las colocan, son de esta forma y de este tamaño, son de color blanco. Por la zona en la que están, imagino que irán a la zona del hipogeo. Y seguimos viendo toda esta parte. Ahí está la grúa desplazada. Así, todo esto son las pantallas que han colocado, las pantallas para ese anillo del primer anfiteatro, que recorren todo esto. Mirad, van así, y también van por aquí. En toda esta zona también están puestas. Veremos cuando hacen las primeras pruebas. Grada abatible totalmente abierta. Primer anfiteatro
con las lonas puestas y subimos la mirada porque mirad todo lo que han avanzado en cuanto al videomarcador. Han puesto ya 2, 4, 6 piezas, 6 partes de la estructura. A ver la siguiente, que tiene que ir en la zona del triángulo, que es justo aquí en la mitad del fondo sur. A ver cómo colocan esa pieza. Tengo bastante curiosidad por saberlo. Todo este tramo es el que llevan ya. Y vamos a pasar también a ver lo que es esta esquina con las viseras y la plataforma colocada. Por cierto, la otra plataforma, la del fondo norte, como habéis visto, pues no se aprecia bien desde aquí. Continúan también los trabajos para adecuar lo que es todo el sistema del wifi y de la red móvil. Pues están colocados esos andamios y las palomas también en el terreno de juego, que no pueden faltar. Estos son los avances en el interior. Nos queda todavía por ver la otra ventanita, a ver qué vemos desde ahí, a ver si descubrimos si tienen más estructura para el videomarcador o no. Por cierto, la grúa que queda es la que lleva la cesta. La grande que teníamos antes yo creo que ya no está. Esta es otra para todo el tema del videomarcador. Este es el nivel de la torre A que tienen que quitar, que estáis viendo aquí, de hormigón, para poner los paneles de barandilla. Y mirad cómo se ve toda esta estructura desde aquí, que normalmente la vemos desde fuera. Las lamas, torre A. Y vamos a echar un vistacito para ver cómo está todo este interior, lleno de andamios y de puntales. Más imágenes de aquí del césped. Y no parece que tengan más estructura del videomarcador para colocar. Tienen esto de aquí y las piezas, a ver si las podemos ver. Mirad las pantallas por donde llegan, que llegan hasta el palco presidencial, hasta el palco de honor, en todo el lateral este. Y aquí podéis ver la diferencia con el antiguo videomarcador, que es el que está a la izquierda. Es un pelín más grande. Tiene el tamaño como el resto del fondo sur, que si os fijáis hay dos tamaños diferentes. Mirad, aquí está. Aquí lo podéis ver. Lo mismo lo del fondo sur, al no tener pantallas, era una prueba y ahora lo cambiarán, o se va a quedar así con dos tamaños totalmente diferentes. Habrá que esperar y a ver qué ocurre, porque si os habéis fijado, en lo que es el fondo sur todavía no están colocadas las pantallas. Mirad, aquí está el primer anfiteatro, que están con los muros. Esto es el fondo norte. Avanzan con los palcos del primer anfiteatro. Por aquí podemos verlo, cómo van avanzando. Estas son las piezas blancas que veíamos antes, son de esta forma. Yo creo que irán para el hipogeo, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Así son. Esto es lo que se ve desde aquí. Y nada, aquí terminamos el vídeo de hoy. Ya sabéis lo que os he dicho antes, toca levantarse de la dura derrota. Faltan 4 partidos de liga, habrá que terminar de la mejor manera posible, por lo menos mantener el segundo puesto y quedar en la menor distancia posible del Fútbol Club Barcelona, que ya es campeón de liga. Lo dicho, toca levantarse, somos el Real Madrid y saldremos de esta a pensar ya en terminar las obras y en la próxima temporada. Dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. Espero que os haya gustado y servido este vídeo el día después de la derrota. Han sido superiores, así que no podemos hacer nada. Felicitarles y que en la final pues gane el mejor. Lo dicho, dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta y si todavía no lo habéis hecho, os invito a que os suscribáis abajo al canal, que es totalmente gratis, y así no os vais perdiendo ninguno de los vídeos que voy subiendo. Mañana será otro día, mañana más y mejor. Que tengáis una buena tarde de jueves. Mirad la sombra de las cerchas
cómo va quedando. Desde aquí la verdad es que el césped tiene un peor aspecto. ¿Qué pensáis vosotros? Desde aquí se ve así. Pero bueno, ya sabéis que este césped le quedan 2 telediarios, no, pero 2 partidos sí. Bueno, que me enrollo. Lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.